Historia de gráficos de control por atributos. En los años 1920, Walter Sherwood fue el primero en utilizar el control estadístico de procesos. Después, Edward Deming aplicó los métodos de SPC en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, mejorando con éxito la calidad en producción de municiones y otros productos de importancia estratégica. Sherwood creó la base para el gráfico de control y el concepto de control estadístico durante experimentos diseñados cuidadosamente. Gráficos de control por atributos. Son gráficas de control basadas en la observación de la presencia o ausencia de una determinada característica o de cualquier tipo de defecto en el producto, servicio o proceso en estudio. Pasos para crear los gráficos de control por atributos. El paso número 1 es establecer los objetivos del control estadístico del proceso. Paso 2, identificar la característica a controlar. Paso 3, determinar el tipo de gráfico a utilizar. Puede ser de tipo unidad no conforme, por unidad conforme, tipo de disconformidad. El tamaño constante, que puede ser gráfico P o gráfico NP. Tipo de disconformidades, tamaño de muestra constante, gráfico U o gráfico C. Paso 4, establecer el plan de muestreo. Paso 5, recoger los datos según es el plan. Paso 6, calcular la fracción de unidad no conformes P, registrar el número de unidad no conformes NP, calcular el número de disconformidades por unidad U, registrar el número de disconformidades C. El paso 7, calcular los límites de control. Paso 8, definir las escalas de gráfico. Paso 9, representar el gráfico de línea central y los límites de control. Paso 10, incluir los datos de las muestras en el gráfico. Paso 11, comprobación de los datos de construcción. Paso 12, análisis y resultados. Carta C, número de defectos. El objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos. Se grafica el número de defectos en la muestra. Los límites de control se obtienen mediante la fórmula límites de control superior C más 3 raíz de C. La línea central es el número promedio de defectos por subgrupos y se obtiene al dividir el número total de defectos encontrados entre el total de subgrupos. Ejemplo de carta C. En una empresa que elabora productos agroquímicos, se tiene el problema de intoxicaciones de los trabajadores debido al contacto con agentes tóxicos, para evaluar el número de obreros intoxicados por mes. En los últimos 2 años se recurre al registro de la enfermería de la empresa. Como se muestra en la tabla, viene el número de meses y el número de intoxicados. Nuestra media central sería 4.78. Por medio de la fórmula vamos a identificar nuestra línea central. Sería el número de empleados intoxicados sobre el número de meses. Sería igual a 4.78. Límite de control superior es igual a 4.78 más raíz de 4.78 igual a 11.34. Nuestra línea central 4.78. Límite de control inferior 4.78 menos 3 raíz de 4.78 igual a menos 1.78. Como el límite de control inferior dio negativo, el límite inferior es 0. Interpretados los datos, se espera que ordinalmente el número de trabajadores intoxicados por mes fluctúe entre 0 y 11.34. La carta C es aplicable donde el tamaño de muestra puede verse como constante. Ejemplos: semanas, una pieza, 100 unidades, un metro de tela o cualquier otra cantidad que pueda verse como unidad. Carta U, número de defectos por unidad. Cuando el tamaño de la muestra no es constante o cuando se prefiere cuantificar el número promedio de defectos por unidad en lugar del total de defectos de la muestra. Línea central U, promedio de defectos por unidad en todo el conjunto de datos. U es igual al total de defectos entre tamaño de muestra. Límite de control superior. Límite de control superior igual a U más 3 raíz de U entre N. Límite de control inferior. Límite de control inferior igual a U menos 3 raíz de U entre N. A continuación se muestra una tabla donde viene el número de lotes, tamaño de muestra N, total de defectos, número promedio de defectos por circuito. Se muestra la continuación de la tabla anterior, donde el número de lote es 24, tamaño de muestra N es una suma total de 525, total de defectos total 549, número de promedio de defectos por circuito
nuestro promedio sería 1.04, donde la fórmula U es igual a 549 entre 525 nos da 1.04. Nuestra n, número de muestras, sería 525 sobre 24 igual a 21.875. Los límites de control son: límite de control superior igual a 1.04 más 3 raíz de 1.04 entre 21.875 igual a 1.69. Línea central 1.04. Línea de control inferior igual a 1.04 menos 3 raíz de 1.04 entre 21.875 igual a 0.38. Se espera que el número promedio de defectos por circuito fluctúe de manera aleatoria entre 0.38 y 1.6 con una media de 1.04. Cartas P por porcentaje de defectos. Muestra la variación en la fracción o proporción de artículos de defectos por muestra, usada para recordar la proporción o porcentaje de productos defectuosos en un proceso. Se revisa cada uno de los artículos de muestra, subgrupo, y cada uno de estos tiene una calidad aceptable o no, pasa o no pasa. El paso número 1, se toma una muestra de n artículos. El paso número 2, se revisa cada uno de n artículos. El paso número 3, se encuentran cuáles son sus defectos. Se grafica la proporción U de artículos defectuosos, siendo la cantidad de artículos defectuosos entre el tamaño de muestra. Cuando es un estudio inicial para establecer los límites de control, se estima la media y desviación estándar de la variable, que se grafica en la carta P. La n es el tamaño de muestra, la P, proporción promedio de artículos defectuosos, cantidad de artículos defectuosos entre total de productos inesperados. Un ejemplo de cartas P. Si se toman varias muestras, aproximadamente 10, los límites de control están dados por las siguientes fórmulas. Límite de control superior igual a P más 3 raíz de P por 1 menos P entre N. Línea central, P, límite de control inferior igual a P menos 3 raíz de P por 1 menos P entre N. A continuación se muestra la gráfica de control P. Gráficas NP por número de piezas defectuosas. Sirve para detectar la fracción de artículos defectuosos cuando se está analizando variables por atributos. Proporciona la fracción o porcentaje de artículos en la población que se encuentra bajo estudio. N, tamaño de la muestra. P, proporción promedio de artículos defectuosos. Por medio de esta fórmula se identifican los límites de control superior igual a NP más 3 raíz de NP por 1 menos NP entre N. Nuestra línea central, NP, límite de control inferior, NP menos 3 raíz de NP por 1 menos NP entre N. NP es la estimación del número promedio de artículos defectuosos por muestra. A continuación se muestra la gráfica de control NP. La conclusión sería: los gráficos de control son herramientas muy efectivas para mantener el control estadístico de un proceso, y es utilizada también para establecer parámetros y analizar la capacidad del proceso. Para utilizar un gráfico de control por atributos se debe especificar el tamaño de la muestra, la frecuencia del muestreo y los límites de control.